Hoy vamos a ver la irrigación del miembro inferior, tanto las arterias femoral, la arteria poplitea, la arteria pedia, la arteria tibial anterior, posterior, sus anastomosis, como a su vez vamos a ver todas sus ramas colaterales, su trayecto, su distribución y a la vez vamos a ver todas las venas superficiales del miembro inferior y también las venas profundas. En este video voy a destacar las preguntas de exámenes, como por ejemplo el triángulo de Scarpa, el conducto de Hunter, la estrella venosa de Scarpa, el ligamento pectíneo, el ligamento lacunar, el ligamento de Allan-Burr, ligamento de Gimbernat y también voy a destacar muchísima correlación clínica referente a las varices, a la tuberculosis. Este video va a estar muy bueno, así que quédate. Vamos a empezar delimitando lo que viene siendo la laguna vascular y de la laguna muscular, que muchos estudiantes tienen duda acerca de esto. Por ejemplo, yo en su edad, cuando estaba en primer año, yo también tenía duda y por eso estoy acá para descartar todas tus dudas. Vamos a empezar describiendo la laguna vascular. Ok. Primero te voy a mostrar estos ligamentos porque seguro no conoces ya que recién estás entrando a miembro inferior. Este ligamento que ves acá, ok, este largo de color plomo, se denomina ligamento inguinal o arcada inguinal, ligamento de paupar, ligamento de falopio, ligamento de Vesalio. O sea, tiene un montón de nombres que es muy importante que te sepas los epónimos. Ahora, ¿este ligamento de dónde deriva? Deriva pues de una expansión muscular del músculo oblicuo externo, como ya te mostré en el video de músculo anterolateral del abdomen. Entonces, este ligamento se va a llegar a insertar, pues, ¿en dónde? En la espina ilíaca anterosuperior y pues llega hasta el pubis. Ya, ese es un ligamento. El otro ligamento que vas a conocer es este que se denomina ligamento iliopectíneo, o arco iliopectíneo, de donde deriva del músculo ilíaco, de ahí su nombre ilio y se inserta en el pectum, es decir, en la región pectínea. Muy importante. Y otro ligamento que vas a conocer es este denominado ligamento lacunar, también llamado ligamento de Gimbernat, que de dónde deriva es una expansión de este ligamento que ya te dije que es el ligamento inguinal, el plomito. Luego vamos a ver este ligamento que se denomina ligamento pectíneo. Este ligamento pectíneo también se denomina, por si acaso, ligamento de Cooper. Muy importante aprenderse los epónimos ya que los doctores preguntan siempre epónimos, ¿ok? Aunque es antipedagógico, pero bueno, igual lo preguntan. Muy bien. Ahora, una vez que conociste ya estos ligamentos, ahora vamos a pasar a delimitarlo, esta laguna vascular. La laguna vascular antiguamente se le conocía en Testut, ojo con esto, en Testut para los que se basan de Testut, la laguna vascular antiguamente se conocía como anillo femoral, así que voy a ir primero para los que leen Testut, ¿ok? Luego me voy a ir para los que leen Moore y Rubier de la octava edición, así que ojo con esto, primero para los que leen Testut y Latalier. Entonces, la laguna vascular, o también llamada anillo femoral, está delimitado por lo siguiente. Primero, hacia arriba está delimitado por el ligamento inguinal, que es este. Hacia abajo por el ligamento pectíneo de Cooper. Hacia medial por el ligamento lacunar, que es este, y hacia lateral tenemos al arco iliopectíneo o ligamento iliopectíneo. Y todo esto viene siendo, ojo, según los que leen Testut, ojo, quiero recalcar, todo esto viene siendo pues prácticamente el famosísimo anillo femoral. ¿Ok? Y eso es el anillo femoral y todo esto, según para los que leen Testut, viene siendo el conducto femoral. Quiere decir que la fascia que le cubre, es decir, todo, ves que le está cubriendo una fascia a todo esto, eso es el conducto femoral o canal femoral para los que leen Testut. Ojo, ahora váyanse los de Testut y vénganse los que leen terminología actual, que es lo que me interesa, ¿ok? Ya. Los que leen Rubier y Moore, las últimas ediciones, el anillo femoral se llama a lo siguiente. Ojo, el anillo femoral está delimitado por lo siguiente. Primero, está delimitado hacia lateral por un ligamento, ¿ok? Que proviene específicamente del ligamento inguinal y se dirige hacia la región del pubis, ¿ok? Entonces ese es el primer ligamento. Es un sectu que lo separa. Luego, hacia la parte inferior está delimitado, vamos a volver a marcar, hacia la parte inferior está delimitado por el pubis. O ligamento pectíneo de Cooper estaría acá. Por ejemplo, acá, aquí está el ligamento pectíneo de Cooper, ¿ok? Luego, hacia medial está delimitado por el ligamento lacunar. Ahí está. Entonces, este vendría siendo el anillo femoral para los que leen Rubier y Moore. Entonces, esto es el anillo femoral. Esto es en terminología actual por si acaso. Entonces, repito, hacia superior el ligamento inguinal, hacia inferior el ligamento pectíneo de Cooper, hacia medial por una cinta, por un septum que lo separa, específicamente la parte arterial de la parte linfática, porque ya te voy a explicar este ganglio, y hacia medial por este ligamento que es el ligamento lacunar. El contenido es importantísimo, se denomina van a disculpar, ganglio de Cochlet, también denominado ganglio de Rosenmüller o simplemente ganglios superficiales. ¿Por qué es importante este ganglio superficial? Porque acá en la tuberculosis este ganglio se llega a hinchar, en otras palabras, en términos vulgares. Se hincha tanto hasta el tamaño de un huevo y a esto denominamos la tuberculosis extrapulmonar.
que es un signo claro que un paciente puede llegar a tener tuberculosis y generalmente afecta a este ganglio en el miembro inferior. De ahí la importancia, muy importante. Entonces, ok, eso es el anillo femoral para los que leen Moore y Rubier. Ahora, ¿qué es el canal femoral? El canal femoral viene siendo la fascia que cubre solo al anillo femoral. Quiere decir, por ejemplo, el anillo femoral empieza desde acá, ¿ok? Vaya a marcar bien. Aquí es el huequito, en otras palabras, es la entrada, el anillo femoral. Mientras que el canal femoral, ¿ok? O conducto femoral, yo sé que no es lo mismo canal que conducto, pero la literatura sí lo dice. En sí, esto vendría siendo un conducto femoral, porque está cubierta por fascias. Entonces, el conducto femoral viene siendo la puerta, ¿ok? O mejor dicho, todo el caminito del anillo femoral. Y ahora te lo voy a mostrar en dibujitos. Puedes notar muy bien que está recubierto, en otras palabras, por todo esto que viene siendo, esto es el conducto femoral. Y lo que ves, la puerta de entrada, viene siendo el canal femoral. Muy importante eso, ¿ok? Muy bien. Ahora, eso viene siendo el anillo femoral. ¿Y qué vendría siendo lo que está sobrando acá? Ok, todo lo demás se mantiene. Quiere decir que esto, lo que tú ves acá, esto, lo que ya te había demostrado, esa es la laguna vascular. ¿Cómo está delimitada la laguna vascular? Es lo mismo que el anillo femoral, pero en términos de testud. Quiere decir que hacia superior está delimitado por el ligamento inguinal, hacia inferior por el ligamento pectíneo de Cooper, hacia medial por el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernard y hacia lateral por el arco iliopectíneo. Y ese es el límite de la laguna vascular en testud llamado como anillo crural, canal crural o lo que sea, ¿ok? Les recomiendo que se basen en la terminología actual, ya que es la más aceptada, pero lo explico esto porque yo sé que muchos de ustedes se basan en testud y en Latariat y pues bueno, esa es la terminología. Ahora, esa es la laguna vascular. Ahora hay otra que es la laguna muscular. Ok, me olvidé decir el contenido de la laguna vascular, antes de irme. La laguna vascular contiene lo siguiente. Desde lateral a medial, muy importante, de lateral a medial o puede ser de medial a lateral. Como sea el caso, por ejemplo, si es de medial a lateral, la mnemotecnia es VAN, vena femoral, arteria femoral y nervio génito femoral. Muy pero muy importante porque te lo van a preguntar, ya que a este nivel se realiza la flebotomía, quiere decir saca sangre, ¿ok? Muy importante ya sea para controlar el paciente, su volemia. Por eso, muy importante. Y también por acá se puede llegar a poner catéteres. Si el paciente, por ejemplo, tiene, no sé, un infarto agudo de miocardio, tenemos que ponerle un catéter para que llegue a la arteria coronaria y pues se llegue a prácticamente abrir, ¿ok? Porque está estenosado. Entonces, muy importante, la vena siempre está hacia medial y la arteria siempre está hacia lateral. Pues la mnemotecnia es VAN, contenido de la laguna vascular. Muy, pero muy importante. Y el otro contenido, no te olvides, que viene siendo el ganglio de Cochlear o también denominado ganglio de Rosen-Müller. Muy, pero muy importante, no te vayas a olvidar de eso, ¿ok? Ahora sí pasamos al contenido de la laguna muscular y su límite. Creo que es muy fácil el límite. Está delimitado hacia superior por, otra vez, el ligamento inguinal, hacia medial ahora por este arco que vendría siendo el arco iliopectíneo y hacia lateral por el componente óseo que le pertenece al hueso coxal. Y el contenido, que es lo más importante, viene siendo el músculo ilíaco y el músculo psoas, quiere decir que cuando se unen es el músculo psoas ilíaco y contiene a dos nervios. Uno es el nervio femoral y el otro es el nervio cutáneo femoral lateral. Este nervio cutáneo femoral lateral es pregunta de examen. Si te preguntan por qué espacio pasa el nervio cutáneo femoral lateral, tú dices por la laguna muscular. Ahora si te preguntan ¿por qué espacio pasa el nervio genitofemoral? Tú dices por la laguna vascular. No te olvides, ya que el nervio femoral pasa por el espacio muscular, por la laguna muscular. ¿Ok? Ya aclaré todo esto. Una vez aclarado, que me llevó un tiempito, pero es muy importante, ya que de acá salen muchísimas preguntas de exámenes, pasamos a describir a la arteria femoral. ¿Ok? Entonces, la arteria femoral, pues, es la continuación de la arteria ilíaca externa. ¿Cuándo se llama arteria femoral? Fácil, cuando se introduce a la laguna vascular. Ya me entiendes, ¿verdad? Entonces ya para que te voy a ir explicando. Belleza. Entonces, una vez la arteria femoral desciende y se ubica en la posición antero-inferior. Pueden observar, está ubicada en la posición antero-inferior del muslo y va a llegar a terminar específicamente en un hiato, denominado hiato aductor, que ahorita mismo te lo voy a señalar, ¿ok? Vamos a dirigir a otra imagen, ya que no está bien formado acá. Ahí está. Entonces, vamos a formarlo acá nomás ni modo, a la fuerza. Y ahí está. Entonces, esto lo que tú ves acá es el hiato aductor. Voy a ir quitando
para que tú lo puedas notar. Y ahí está. Este espacio, es decir, este hueco, para que lo notes muy bien, este hueco que ves acá, ese hueco, se denomina hiato aductor. Entonces lo dibujo de nuevo, hiato aductor. Desde este hiato aductor, la arteria femoral se convierte en arteria poplitea. Muy importante. Y por ende, pues, acá la vena poplitea se va a convertir en vena femoral. Muy, pero muy importante, ¿dónde inicia y dónde termina? A ver, te pregunto, ¿dónde inicia el origen de la arteria femoral? Ah, fácil, laguna vascular. ¿Dónde termina? Ah, fácil, en el anillo, en el hiato aductor. Muy, pero muy importante. En el anillo del hiato aductor, ¿ok? Muy bien, ahora sí pasamos a describir todas las ramas colaterales de la arteria femoral. Ahora, un dato extra sobre el ligamento pectíneo de Cooper es que acá se ubica, en el 15% de los casos, una arteria que se denomina la arteria obturatriz aberrante, que proviene parte de la arteria obturatriz, entonces viene siendo acá esta arteria. Entonces se ubica por debajo del ligamento pectíneo de Cooper. Esto es muy importante porque el cirujano tiene que tener mucho cuidado al diseccionar este ligamento pectíneo porque puede estar la arteria obturatriz aberrante y puede causar una hemorragia importante. Ok, no te olvides entonces, ahora sí pasamos a lo siguiente. Entonces, para el estudio de la arteria femoral se le considera tres porciones. Una porción al nivel de la porción de la laguna vascular, otra al nivel del triángulo de Scarpa y otra al nivel del conducto de Hunter. Muy importante, entonces, todas las ramas colaterales de la arteria femoral hay una mnemotecnia que es sencilla de aprenderse. Se denomina subpupusi afea. Su se denomina la arteria subcutánea abdominal, actualmente llamada epigástrica superficial. Su pu, la otra, vendría siendo la arteria pudenda externa superficial. Su pupu, la otra pu, viene siendo la arteria pudenda externa profunda. Su pupusi, la otra, la si, viene siendo la arteria circunfleja ilíaca superficial. Y afea significa la arteria femoral profunda. Afe, eso significa arteria femoral profunda. Y por último, viene estando como una rama terminal, ojito, a la arteria anastomótica magna o arteria descendente de la rodilla. Y ya te dije todas las ramas de la arteria femoral, ¿ok? Entonces vamos a empezar a describir, esto es muy sencillo, la verdad, la arteria epigástrica superficial o subcutánea abdominal va a irrigar, como te mencioné, el músculo del abdomen al músculo oblicuo externo, parte del músculo oblicuo interno, como a su vez también lo hace la famosísima arteria circunfleja ilíaca superficial. Muy importante. Luego tenemos a la arteria pudenda externa superficial que va a irrigar parte al músculo cremaster, como lo pueden notar acá, y la arteria circunfleja, van a disculpar, la arteria pudenda, la pudenda profunda externa, va a irrigar también al músculo cremaster y da una ramita también que se dirige a la región perianal, es decir, a toda esta porción, ¿ok? Por debajo de tu cosita, ya sabes. Entonces, muy importante. Y luego tenemos, ya, esas son las ramas, ahora pasamos a la otra rama, que viene siendo a la arteria femoral profunda. Esta arteria femoral profunda da ramas igual. Las primeras ramas que va a dar va a ser esta, que es la arteria circunfleja femoral lateral, ¿ok? Y luego la arteria circunfleja femoral medial. Estas se van a anastomosar al igual que el hueso húmero. Entonces, muy importante, se anastomosan a nivel del cuello quirúrgico del hueso fémur. Y como pueden notar, esta arteria circunfleja femoral lateral da dos ramas, una que se dirige para el cuello quirúrgico y otra que se dirige hacia arriba para irrigar a la articulación coxofemoral. Y ahora, esta arteria, que es la arteria para el cuádriceps femoral, es una variante. Quiere decir que puede nacer, como en esta imagen podemos notar que nace de la arteria circunfleja femoral lateral, o puede nacer directamente como una rama perteneciente de la arteria femoral profunda. Es decir, puede nacer así, pero en este caso nació directamente de la arteria circunfleja femoral lateral. Muy importante. Y luego, las últimas ramas, que era la arteria femoral profunda, viene siendo de 3 a 4 arterias perforantes, que voy a dirigirme hacia posterior y podemos observar que perfora este músculo, que es el músculo aductor mayor. Y ahí podemos observar a las ramas perforantes, que son en sí de 3 a 4. Estas ramas perforantes se van a anastomosar. Esto es muy importante que atiendan, por favor. Estas ramas perforantes se anastomosan, ¿ok? Hacia inferior con la arteria poplitea. Muy importante. Entonces, hacia inferior, esta se anastomosa con la arteria poplitea. Pero hacia superior, estas ramas perforantes se anastomosan con la arteria ilíaca interna. ¿Ok? Vamos a ir acá. Voy a eliminar esto. Entonces, estas son, por ejemplo, estas las ramas perforantes se anastomosan con la circunfleja femoral medial y estas se van a anastomosar a su vez con la arteria ilíaca interna. Muy, pero muy importante todo lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si yo ligo, por ejemplo, acá, voy a dibujar un poquito. Si yo ligo acá, aquí, ¿ok? Estoy ligando pues prácticamente por encima de donde origina la arteria femoral profunda. Entonces, si yo ligo, uno pensaría, pucha, va a haber necrosis en todo el muslo. Pero pues no va a haber necrosis debido a esta anastomosis que le da las ramas perforantes. Acuérdate que hacia superior, estas ramas perforantes se anastomosan con la arteria ilíaca interna.
y hacia inferior se anastomosa con la arteria poplitea. Entonces no va a haber irrigación tal vez en la parte interna, pero sí va a estar irrigado la parte anterior, lateral y posterior del muslo, que eso es más que suficiente. Y la pierna va a estar irrigada, claro, pues si estoy ligando, sí, pues por la anastomosis que existe de estas ramas perforantes con la arteria poplitea. Entonces va a seguir de nuevo la irrigación. Muy, pero muy importante todo esto lo que te dije. Ahora, pasamos a la última arteria, que es la arteria anastomótica magna, ¿ok? Esta arteria anastomótica magna, también llamada arteria descendente de la rodilla, da dos ramas. Una que es las ramas articulares para la articulación de la rodilla y otra que son la rama safena, ¿ok? Muy importante la rama safena que podemos observar que desciende para irrigar la parte interna, ¿ok? De la pierna. Muy importante. Ahora, pasamos a escribir las relaciones de la arteria femoral, que es una de los más preguntados, y ahora vamos a aclarar eso. Ok, muy bien. Debajo de la laguna vascular, la arteria femoral se ubica en un triángulo denominado trígono femoral, triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Esto es pregunta de examen. Límites y contenido del triángulo de Scarpa. Muy importante. Y ahora te lo voy a dibujar. Primero, está delimitado hacia lateral por el músculo sartorio, el músculo de Sastre. Acuérdate que este músculo sartorio del Sastre se le cortaban a los presos para que no se llegue a escapar, porque este músculo da el equilibrio. O sea, conforma parte para el equilibrio de la caminata. Hacia superior está delimitado por el ligamento inguinal, que ya lo conoces, ¿no? El ligamento inguinal, el que está de plomito. Muy bien. Y hacia medial por los músculos aductores. Aquí tenemos al músculo aductor largo, ¿ok? Ahí está, este es el músculo aductor largo. Y de piso estaría pues el músculo pectíneo y también el músculo psoas ilíaco. El contenido es lo más importante. Contenido del triángulo de Scarpa. Siempre de medial hacia lateral o de lateral a medial, como sea. Yo prefiero de medial a lateral. Lo primero que vamos a tener, ojito con esto, lo primero que vamos a tener va a ser la vena, acuérdate, la vena femoral. Tenemos a la arteria femoral, tenemos al nervio femoral, tenemos al nervio genitofemoral y por último, hacia acá, hacia la puntita, tenemos al nervio cutáneo femoral lateral. Acuérdate que el ganglio de Cochleck no se encuentra en sí en el triángulo Scarpa, sino se encuentra en terminología actual en el anillo femoral. Muy, pero muy importante eso, ¿ok? Listo. Ahora, esa es la relación a ese nivel. Ahora, existe otra relación, pero a este nivel. Y para eso haré un corte transversal, ¿ok? Muy importante lo que voy a explicar ahorita para que te des cuenta. Muy bien, entonces voy a señalar acá y vamos a hacer un corte. Voy a ver, así quiero que quede. Y ya está. ¡Qué nivel! Ay, no sé, ¿dónde vas a aprender estas cosas, amigo? Muy bien, ahora pasamos a delimitar una de los más cotizados. Todo el mundo quiere saber esto porque siempre es clásica pregunta de anatomía. Clásica pregunta de anatomía, ¿ok? Lo que te voy a mostrar ahorita es el conducto de Hunter. ¿Cuál es el límite y el contenido del conducto de Hunter? Primero voy a decir según Testit y Latariet. Así que para los de Testit y Latariet, vengan otra vez de nuevo, que ya los boté, vengan otra vez, porque esto segurísimo se lo van a preguntar y lo tienen que decir exactamente como yo lo digo, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo está delimitado esto? Primero nos ubicamos, ¿ok? Ya, muy bien. Esto viene siendo medial y esto viene siendo lateral. Ok, ¿cómo está delimitado? Primero, hacia medial va a estar delimitado por este tabique, que es el tabique vasto-aductor. Hacia lateral está delimitado por el vasto medial y hacia posterior por el músculo aductor largo. Ese es el límite según Latariet, según Testut. Tabique vasto aductor. No te olvides. El contenido viene siendo la vena femoral, la arteria femoral y el nervio safeno. No te olvides. El nervio safeno se ubica en el conducto de Hunter o conducto de los aductores. No es hiato de los autores. Ojo, hiato es la abertura hacia inferior. Esto es conducto de los autores o conducto de Hunter. Muy, pero muy importante. ¿Ok? No te vayas a olvidar, te lo ruego, que te lo van a preguntar. Muy bien, ahora, para los que leen Moore, por ejemplo, no creo que te haga lío acá tu docente, porque es similar. Quiere decir que el límite medial viene siendo el músculo, ahorita lo voy a mostrar porque se eliminó, lo eliminé. Ya, el límite hacia medial viene siendo el músculo sartorio junto con el tabique vastoaductor. Ok, ese es el límite medial. El límite lateral es el vasto medial y el límite posterior viene siendo el músculo aductor largo. Ese es el límite del conducto de Hunter para los que leen Moore. Pero si tú lees Latariet y Testit, no te olvides del límite que es hacia medial, tabique vastoaductor, hacia lateral, vasto medial y hacia posterior, el músculo aductor largo y el músculo aductor mayor. Pero no te olvides del aductor largo y el contenido. Es muy importante y te lo repito varias veces. Bueno, ahora sí nos vamos a dirigir donde acaba esta arteria, que acuérdate que acaba en el hiato aductor. Ok, esta es la arteria femoral y acuérdate que termina en el hiato aductor, que es este espacio que te acabe de formar, ok, que pertenece al músculo aductor mayor. Acuérdate, ¿quién perfora al músculo aductor mayor? Va a perforar las arterias perforantes, rama de la arteria femoral profunda. No te olvides. Y acá, una vez que pasa por el hiato aductor,
La arteria femoral, como ya te repetí antes, se convierte en arteria poplitea. Muy, pero muy importante. Y bueno, esta da una rama también a este nivel, la arteria femoral, que es acuérdate, la arteria anastomótica magna, ¿ok? Que da una ramita para irrigar la articulación y otra ramita para la rama safena, ¿ok? Acá hay otra pregunta, por eso es que te metí, ¿dónde nace la arteria anastomótica magna? La arteria anastomótica magna nace por dentro, ojito, por dentro del conducto de Hunter. Acuérdate, fuera, es decir, este es el hiato aductor, no nace la arteria anastomótica magna. La arteria anastomótica magna nace por dentro del conducto de Hunter. Eso es muy importante, ¿listo? Otra relación en el triángulo de Scarpa es gracias a la vena safena interna. La vena safena interna va a desembocar en la vena femoral y desemboca a través de un hiato denominado hiato safeno. Es esto, todo este hueco que ves acá, eso es el hiato safeno, que tiene un espacio bastante ancho, generalmente es de 2 centímetros. ¿Y por qué es importante esto? Porque en pacientes varicosos, por ejemplo, esta se puede dilatar y puede ocupar todo el espacio del hiato safeno. De ahí su importancia que sea ancho. Ahora acá hay una pregunta que solo te lo haría un docente muy, pero muy fregado, a mí me lo hicieron, me tocó con los docentes, ya. Entonces, acá tenemos a un ligamento, denominado ligamento de Allen-Burr. ¿Qué es el ligamento de Allen-Burr? Es el borde inferior del hiato safeno. ¿Ok? Entonces, el hiato safeno tiene todo esto. Su borde inferior, es decir, su borde inferior, es engrosado. Y a eso se denomina ligamento de Allen-Burr. Muy, pero muy importante, que tal vez te lo pregunten si tu docente fregado, si no fregado, no te preocupes, que no creo que ni él sepa eso. Pero ahora acá sí hay una pregunta que es clásica para la residencia médica y es muy importante para los cirujanos, para todo, ¿ok? Se denomina la estrella venosa de Scarpa. ¿Qué es esa estrella venosa de Scarpa? Muy bonito su nombre, ¿verdad? Es simplemente donde van a drenar todas las venas a la vena safena interna, nada más. Y si te preguntan cómo está conformada la estrella venosa de Scarpa, tú solo dices las afluentes de la vena safena interna al nivel del triángulo de Scarpa. Quiere decir que acá tenemos, por ejemplo, a la vena epigástrica superficial, tenemos a la vena circunfleja ilíaca superficial, tenemos a la vena pudenda externa superficiales y profunda, y por último, vamos a dibujar acá, ¿ok? Por último, vamos a tener a ramas afluentes provenientes específicamente del muslo. Entonces, si se dan cuenta acá, me forma como una estrella. Esto es lo que le llamaban antiguamente los anatomistas, ¿ok? Es así y así. Antiguamente le llamaban los anatomistas como estrella venosa de Scarpa, ubicado en el triángulo de Scarpa. Pregunta clásica de la residencia médica y de anatomía. No te olvides de esto y ahora sí pasamos a la arteria poplitea. La arteria poplitea se dirige hacia la fosa poplitea, ¿ok? Todo esto es la fosa poplitea. Y se relaciona con un nervio. Es el nervio tibial, mucho ojo con eso. En esta fosa poplitea, que ahora mismo lo vamos a marcar, no te preocupes, ya que es pregunta examen, ¿cómo está delimitado la fosa poplitea? Sencillo. Así que en Testit, mejor dicho, mucho se complica, como te mencioné, lo divide en dos cuadrantes, triángulo superior e inferior. Yo lo voy a dividir simplemente en espacio popliteo, que está delimitado así. Hacia superior, hacia supero. Esto es interno, está bien. Hacia súpero interno está dado por el músculo semimembranoso aquí y el semitendinoso. Y hacia súpero externo está dado por la cabeza larga del bíceps femoral y también por su cabeza corta, ¿ok? Hacia ínfero interno y ínfero externo está dado simplemente por el músculo gastrocnemio. Y también hacia ínfero externo contribuye de piso más que todo este musculito. Ok, que bueno, que no tiene tanta importancia, ¿no? Es músculo plantar, si no me equivoco. Ya no me recuerdo. Ahí está, aún me recuerdo. Músculo plantar. El contenido viene siendo, pues, como te mencioné, la arteria poplitea y el nervio tibial. A este nivel, el nervio tibial, pues, básicamente se va a dividir, ¿ok? Este nervio tibial va a descender y va a dar sus nervio fibular común y bla, bla, bla. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de plexo, ¿ok? Ahora vamos a ver de sus ramitas colaterales de esta arteria. La arteria poplitea es una huevada, la verdad, no hay mucho que hablar, simplemente, pero sí te pueden preguntar, ojo, aunque la arteria poplitea sea una miércoles, una sencillita, perdón mi vocabulario, es la única forma que memorizo. Entonces, la arteria poplitea, como te mencioné, es re sencilla, pero es pregunta clásica de examen, ramas de la arteria poplitea. Vos respondés sencillita, ya, dos superiores, dos inferiores y dos arterias surales, ¿ok? O gastrocnemias, también le mencionan otros, sural lateral y sural medial, ¿ok? Y luego da otra arteria, que aquí podemos observar que es la arteria media de la rodilla, que esta arteria media de la rodilla es la que se encarga de irrigar a los ligamentos cruzados. ¿No se acuerda? Ya te expliqué, pues ahí está, mira, ahí está. Esa es la arteria que se encarga de irrigar a los ligamentos cruzados. ¿Qué nivel, eh? Ya está. Ahora, como te mencionaba, vamos a explicar primero a las arterias superiores, que son dos arterias superiores, que esto es lateral, esto es medial. Entonces esta es la arteria superior lateral, aquí tenemos, que se va a llegar a formar a esta
esta red de la rodilla. También la medial también ayuda a contribuir, las inferiores, también medial y lateral, también ayuda a introducir, anastomosan y bla, bla, bla. Luego estas arterias surales irrigan pues a los músculos surales y bla, bla, bla. Gastrocnemios también. ¿Ok? Ahora, algo muy importante que destacar acá es que la arteria es la que estoy señalando acá ahora mismo. Voy a poner otras arterias más. Ups, lo siento. Vamos a quitar esto. Ya. Tenemos la arteria anastomótica magna, no sé si te acordás, ¿ok? Entonces te voy a poner la arteria anastomótica magna. Esta arteria anastomótica magna te dije que daba dos ramitas. Una que venía siendo pues las ramas articulares y otra que era la rama safena. Estas ramas articulares, como podemos observar acá, se anastomosan pues en esta red, ¿ok? En esta red patelar y sobre todo que se anastomosan con la arteria inferior medial de la rodilla, ¿ok? Bueno. Mucho ojo con eso, por favor. Listo. Ahora, algo que destacar acá es que esta red vascular de la rodilla, podríamos decir que no es una red que va a contribuir, por ejemplo, si se protruye o si se obstruye la arteria poplitea. No es como la red que se encuentra en el codo. Por ejemplo, en el codo, si yo, por ejemplo, ligo la arteria humeral, tengo ramas colaterales, pues, ¿no ves, sí o no? Tengo la rama, ¿no ves? La humeral profunda. La arteria humeral profunda me va a suplir, pues. En cambio, esta, si yo ligo, por ejemplo, a la arteria poplitea, chau, así, como tu ex, se va. No, pues, o sea, se pierde tu pierna, ¿ok? Se le da necrosis y muere la rodilla, ya que no da para abastecer esta anastomosis que hay acá, ¿ok? Mucho ojo con eso, por favor. ¿Ok? Listo, espero que haya quedado clarito. Listo. Luego la arteria poplitea, ¿ok? Va a llegar a ins inferior y luego se va a introducir por el anillo del solio, en el cual ahí termina. Ahora vamos a pasar a describir a la otra arteria, ¿ok? Ahí tenemos la red patelar y aquí vamos a poder observar a las divisiones. Entonces, vamos a poner en vista general. Y bueno, aquí tenemos. Entonces, como te mencioné, aquí tenemos a la arteria poplitea. Esta arteria poplitea, una vez que se introduce, vamos a poner porque esta aplicación de miércoles no me está poniendo, así que hay que enseñarle, ¿no? Entonces, aquí tenemos la arteria poplitea, que es esta, pasa por este anillo, el anillo del solio. ¿Cómo está conformado? Simplemente por los fascículos del anillo del solio, tanto tibiales y peroneos, que estos se insertan por la línea del solio. ¿Cómo está formada la línea del solio? Ah, ya se olvidó, es que ya se olvidó, por eso te pasa a ver mucho Netflix, mucho Badaboom. Bueno, te voy a hacer recuerdo. Recordemos porque la línea del solio es esta, sirve para insertar al músculo solio y tiene dos labios, un labio superior y un labio inferior. El labio superior sirve para insertar al músculo popliteo, el labio inferior se divide pues en dos, ¿no? Un labio, ahorita lo vamos a poder señalar ya que eliminé los músculos. Entonces, tiene un labio inferior, ¿ok? Vamos a quitar el músculo solio. Tiene un labio inferior que se divide en prácticamente dos labios más. No me está señalando estos músculos, vamos a volver a ponerlo. Ahora, vamos a ver si me lo señala el flexor, ¿ok? Ahí, por fin me lo señaló. Entonces, como te mencioné, tiene un labio superior que se insertaba el músculo popliteo, un labio inferior que se insertaba el músculo flexor largo de los dedos y el tibial posterior, ahí está, nada más, ¿ok? Esa es la línea del solio. Repito, línea del solio, se inserta el músculo solio, tiene dos labios, un labio superior donde se inserta el músculo popliteo y un labio inferior donde esto te lo divide en dos, en un labio interno que se inserta, labio ínfero interno que se inserta en el músculo flexor largo de los dedos y labio ínfero externo que se inserta el tibial posterior. Sé que es una trabalengua, pero ya lo vamos a ver al momento de hablar tibia y peroné. Tranquilo, gente. Lo que importa es que en esta arteria, como podemos observar que es la arteria poplitea, ¿ok? Esta arteria poplitea, a este nivel, después de introducirse por el anillo del solio, como podemos observar acá, pasa a bifurcarse, ¿ok? Ahorita mismo lo vamos a entender mejor. Como te mencioné, este es el anillo del solio, y aquí esta arteria poplitea pasa a bifurcarse en dos, o a dividirse, en una arteria tibial anterior, como podemos observar, y en un tronco, denominado el tronco tibio-peroneo, ¿ok? La arteria tibial anterior, esta huevadita, vamos a quitar el músculo solio, se va a introducir por encima del tibial posterior y por encima también de la membrana interósea de la pierna, ¿ok? Mucho ojo con eso, por favor. Luego esta arteria, que es la arteria tibial anterior, va a estar en relación con su nervio, que va a ser el nervio fibular profundo, que le pertenece pues al peroné, ¿ok? Mucho ojo con eso. Esta arteria tibial anterior va a dar una rama colateral, que es la más importante, conocida como la arteria recurrente tibial anterior, que se anastomosa con la arteria inferior lateral de la rodilla, que es una rama de la arteria poplitea. Ya parezco vendedora de mercado, mira. Llévese los tamales 2 por 1, ¿no? Ya déjate, huevada, es que tengo que hacerlo rápido, gente. Ya está. Luego tenemos a otra arteria, que aquí lo podemos observar, que es el tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo da otra arterita, aquí podemos observar que es la arteria circunfleja peroneal. Mucho ojo, la arteria circunfleja peroneal no es una rama, no es una rama de la arteria peroneal, ¿ok? Sino es una rama del tronco tibio peroneo. Lo siento que me excede, pero es que ando en mis días, gente. No, mentira. Simplemente que eso siempre hacen confundir, ¿ok? Entonces, si te preguntan de quién es rama la arteria circunfleja peroneal, es simplemente rama de la arteria tibio peroneal, nada más, y esta se dirige para anastomosarse también con la arteria inferior lateral de la rodilla. Rama de la poplitea. Listo, ya está, ahí murió esa arteria desgraciada, ¿ok? Luego vamos a tener un poquito, ahora vamos a estudiar más que todo
a la arteria tibial. Ya te mencioné esa arteria rama colateral que da, ¿ok? Ahora, la arteria tibial va a pasar entre, podemos observar acá, va a estar cubriéndolo su músculo tibial anterior y va a estar pues el músculo extensor largo de los dedos hacia lateral, y te dije que va a estar en relación, como te mencioné, con el nervio fibular profundo. Quito a este musculito, ¿ok? Y vamos a poder observar cómo está en relación, gente, ¿ok? Así que presten mucho ojo con esto. Ya está. Vamos a irnos hacia inferior una vez, y hacia inferior esta arteria tibial anterior, ¿ok? Mucho ojo con lo que voy a decir ahora, va a cambiar de nombre, ¿ok? Vamos a poner los músculos. Entonces, la arteria tibial anterior a este nivel se encuentra en relación con el músculo tibial anterior, su tendón, que es este, y el músculo extensor largo del dedo gordo. Ahí se encuentra, ¿ok? Al nivel del cuarto inferior de la tibia, en su cara anterior. Luego esta arteria tibial anterior a este nivel da ramas colaterales, ¿ok? ¿Cuáles son estas ramas colaterales? Simplemente son las arterias maleolares, ¿ok? Las arterias maleolar medial, como podemos observar acá. Vamos a quitar estos musculitos, ¿sí? Para poder observarlo mejor. Entonces, como te mencioné, da la arteria maleolar medial y la arteria maleolar lateral. Esta arteria maleolar lateral se va a anastomosar con otra arteria, aquí podemos observar, que es la arteria perforante de la arteria peronea, ¿ok? Que ya lo vamos a estudiar, ¿ok? Listo. Luego esta arteria maleolar medial, ¿ok? Se va a anastomosar con otra arteria, que es las ramas maleolares medial proveniente de la arteria tibial posterior. Así que la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior se anastomosan en este nivel gracias a las maleolares mediales. Aquí no me está mostrando, pero ya saben, pues yo no me guío de lo que muestra la aplicación, sino de libros, ¿ok? Aquí se anastomosan, mucho ojo con esto. Y aquí pues podemos observar que la arteria maleolar anterior lateral, como podemos observar, va a irrigar a toda esta porción. Mucho ojo con eso, por favor, gente. Listo. Ahora, como te mencioné, esta arteria, que es la arteria tibial anterior, pasa a cambiar de nombre, ¿ok? En la articulación talocrural. Específicamente cuando pasa por un retináculo denominado el retináculo inferior de los músculos extensores del pie. Vara. Ahí está, ¿ok? Mucho ojo con esto. Aquí pasa a cambiar la arteria tibial anterior, pasa con otro nombre denominado, pues como te mencioné, la arteria dorsal del pie, o como te menciona, la arteria pedia, menciona. Ahora, vamos a pasar a estudiar esa arteria pedia. ¿Ok? Listo. Bueno. ¿Cuál es la arteria pedia? Primero tenemos que pasar a estudiar a la arteria tibial. No, vamos a la pedia, ¿ok? Estudiamos la pedia y luego estudiamos la arteria tibial posterior para que vayamos en ese orden. Entonces, como te mencioné, la arteria dorsal del pie, que también se llama la arteria pedia, cambia el nombre después de pasar del retináculo, ya te mencioné. Y una vez que pasa por este retináculo, empieza a dar sus ramas colaterales. Una, sus ramas mediales del tarso, ¿ok? Esas son las ramas mediales del tarso. Y otras, que podemos observar acá, esta es la arteria del seno del tarso, que es el único componente que pasa por el seno del tarso. Eso es pregunta de examen, ¿ok? Muchos docentes dicen que por el seno del tarso no pasa nada, pero no. Existe componentes que pasa. Va a pasar la arteria del seno del tarso. Eso es pregunta de examen. Mucho ojo con eso, por favor. Si tu docente es actualizado, mucho ojo. Otro dice que solo tiene aire y que no pasa nada. No hay que confundir seno del tarso con canal tarsiano, ¿ok? Este es el canal tarsiano, ¿ok? Este canal tarsiano, ¿qué pasa? Ya se olvidó, que ya se olvidó, pues. Te dije porque este canal tarsiano va a pasar el flexor largo del dedo gordo. Canal tarsiano, seno del tarso. No es lo mismo, ¿ok? Listo. Ahora pasamos a observar sus otras ramas. Tenemos una rama lateral del tarso, ¿ok? Esa es la rama lateral del tarso, y esta rama, una moto. Ahora, esta rama lateral del tarso irriga a la articulación de Chopard. ¿No sabes qué es articulación? Tranquilo, conmigo lo vas a aprender, pero cuando hablemos de articulación. Irriga la articulación de Chopard, y luego estas arterias mediales van a irrigar para la articulación de Lisfranc, ¿ok? Mucho ojo. La arteria, si es sobre todo antiguo tu docente, la arteria lateral del tarso, articulación de Chopard. La arteria mediales del tarso, articulación de Lisfranc. Listo. Ahora esta arteria, conociendo pues como la arteria dorsal del pie, va a terminar dando dos ramitas. Una que va a llegar a formar, conocida como la arteria arcuata, que es anastomosa con la arteria lateral del tarso, y me va a formar este circuito, ¿ok? Circuito pedial, mucho ojo, ¿ok? Y bueno, esta arteria arcuata, sobre todo, como podemos observar acá, me va a dar otras arterias, que son las arterias metatarsianas dorsales, solo para el cuarto, tercer y segundo espacio metatarsiano. Para el primero no da, el primer espacio va a dar la arteria dorsal del pie. Mira, esta es la arteria dorsal del pie, que te dije que daba una rama arcuata, y esta es la arteria dorsal del pie, en el cual se va a dirigir, pues obviamente, para irrigar a este espacio, ¿okay? Luego da una arteria que es la arteria digital dorsal propia, como podemos observar acá, que esta arteria digital propia va a irrigar al dedito gordo. No se dice pulgar, por si acaso, se dice dedo gordo, o más anatómicamente, creo que lo menciona Anatomía de Gray como el dedo ayus, ¿ok? Mucho ojo con eso. Ya está. Luego, esta arteria, que es las arterias metatarsianas dorsales, ¿ok? La primera, ojo, solo la primera, da una rama casi al empezar, ¿ok? Casi al empezar, mira, ¿ok? Conocida como las ramas perforantes. Esta rama, solo en el espacio, en el primer espacio, esta rama perforante, como podemos observar acá, va a llegar a contribuir el arco
aquí podemos observar el arco plantar profundo, ¿ok? Entonces el arco plantar profundo se forma por una rama que da la primera metatarsiana proveniente como una rama terminal de la arteria dorsal del pie. Es pregunta de examen, amigo, ¿ok? No te olvides. Ya está, ahora tenemos a la arteria plantar profunda, como podemos observar acá. Bueno, este arco plantar profundo lo vamos a poder observar ya en otra arteria. Ahí terminamos de ver esto. Ahora, las arterias metatarsianas dorsales se dan ramitas como la arteria digital dorsal, ¿ok? Esas arterias digitales dorsales, como podemos observar acá, van a ir prácticamente a irrigar a todas las falanges de esa región. No hay nada más que hablar de acá, gente. Ahora nos vamos a dirigir a otras arterias, ¿ok? Ya, ahora, vamos a dirigirnos a la arteria tibial posterior, o no sé, ¿qué arteria queda acá? A la arteria fibular nos vamos a dirigir a ver. ¿Qué dice esta arteria fibular? A ver, chequemos un poquito la arteria fibular. Ok, esta explicación se confundió. Como te mencioné, esta es la arteria poplitea que da la arteria tibial anterior, que ya vimos todo su recorrido. Luego da el tronco tibio peroneo. Este tronco tibio peroneo, ojo, se divide en dos, ¿ok? Uno, conocida como la arteria peronea, y otro, conocida como la arteria tibial posterior, ¿ok? Mucho ojo con eso. ¿Qué vamos a estudiar acá? Pues la arteria peronea primero. Esta arteria peronea, como podemos observar acá, está en relación con este musculito, ¿ok? Que es el tibial posterior, y con el flexor largo del dedo gordo. Quito este músculo, y bueno, a este nivel da las ramas peroneas larga y corto, que no tiene importancia. Irriga simplemente esos músculos, el peroneo largo y el peroneo corto. Luego esta arteria peronea, lo único importante de esta arteria peronea es que va a estar acompañando a su hueso peroné, como podemos observar, lateral. Esto es lateral, esto es medial. Recuerda, lateral siempre es el hueso peroné. Ya, lateral, y luego da pues una rama, aquí termina, ¿ok? Da una ramita, ahorita lo vamos a poder observar, que es anastomosa con la arteria tibial posterior. Esta es la arteria tibial posterior y esta es la arteria peronea, da una ramita para que se anastomose con la arteria tibial posterior. Esta arteria peronea también da una ramita que se dirige hacia anterior, como te mencioné, y ya te había mencionado que esta arteria es la arteria perforante, que se anastomosa pues con la arteria malleolar anterior lateral, rama de la arteria tibial anterior. Ya estamos armando el esqueletito, mira. Luego, aquí no acaba todo, por si acaso esta arteria peronea se va a dirigir otra vez hacia inferior, hacia posterior, obviamente todo, tanto como del astrágalo, del calcáneo, y va a terminar pues en el calcáneo en su parte. ¿Ok? Mucho ojo con eso, gente. Nada más hay que hablar de esta arteria. Ya. Ahora, nos vamos a dirigir a otra arterita, ¿ok? Denominada la arteria tibial posterior. O no sé, ¿qué arteria nos toque? Ya, sí, nos toca la arteria tibial posterior. Entonces, la arteria tibial posterior, vamos a poder chequear un poquito. Entonces, la arteria tibial posterior nace pues como una rama medial, recuerdo es medial, del tronco tibio peroneo. Esta arteria tibial posterior se va a dirigir entre, vamos a hacer zoom un poquito, entre el flexor largo de los dedos y su músculo, que es el tibial posterior, obviamente, ¿no? Y bueno, también le va a llegar a contribuir el flexor largo de los dedos, que ahorita lo vamos a poder formar. A ver, vamos a ver si se forma. No se forma, igual, no vale la pena. Como dijo alguien que terminó con su ex. Ya está, entonces, esta arteria tibial posterior, como te mencioné, va a estar entre el músculo flexor largo del dedo gordo, a este nivel es importante, y entre el músculo flexor largo de los dedos. A este nivel, repito, la arteria tibial posterior va a estar en relación con el músculo flexor largo del dedo gordo y con el músculo flexor largo de los dedos. ¿Te suenan? ¿Te suena? Pues aquí iban estando los músculos anteriores, es decir, este es el tibial anterior y este te dije que era el flexor largo del dedo gordo, pero este es el extensor. Ya me jodió la aplicación. Quitamos al sóleo y bueno, aquí como te mencioné, limitado por el extensor largo del dedo gordo y como te mencioné por el extensor largo de los dedos. Y de piso va a estar pues el tibial posterior, ¿ok? Nada más. Ya, acá hay unos canales, que es el canal medial, canal medio, canal lateral. Por el canal medial, que son por los canales malleolares, se le denomina. Canal medial pasa el flexor largo de los dedos, del dedo gordo. Lo siento, gente. Por el canal medial, ¿ok? Va a pasar el músculo tibial posterior, por el canal medial. Por el canal medio va a pasar por el flexor largo de los dedos y del dedo gordo junto con la arteria tibial posterior. ¿Ok? Entonces si te preguntan, al nivel malleolar medial posterior, la arteria tibial posterior, ¿con quién está relacionada? Vos respondés simplemente con el músculo flexor largo de los dedos y con el flexor largo del dedo gordo. Eso es pregunta de examen, ¿ok? Luego la arteria tibial posterior se dirige obviamente hacia medial, pasando por el astrágalo, y a este nivel se puede tomar el pulso. Ahí pones tu manito y ¡pum! Se toma el pulso. Me había olvidado mencionarte igual que la arteria tibial anterior, ¿ok? Esta arteria tibial anterior, cuando se convierte en arteria pedia, ahí vos podés poner tu dedito, ¿ok? Aquí, esto es muy importante, vos tenés que fijarte en qué lugar se encuentra. Se encuentra entre el extensor largo del dedo gordo y el extensor de los dedos, ¿ok? Ahí se encuentra. Voy a ponerle un musculito para que te ubiques mejor, ¿ok? Extensor de los dedos, mejor dicho, está bien, extensor de los dedos y también el extensor largo del dedo gordo, ahí limitas y ahí puedes tomar el pulso. Ya, justamente porque en la arteria dorsal, tanto del pie o la arteria pedia y la arteria tibial posterior, es que, por ejemplo, si vos no puedes tomar la presión arterial, lo que comúnmente se hace en el fémur, ¿no? Aquí puedes tomar la presión arterial, así que mucho ojo, sí, aquí se puede tomar la presión arterial. Cuidado que tomes en el cuello, ¿no? Como una anécdota que me contó mi doctor, es que uno de sus compañeros supuestamente tomó la presión arterial en el cuello. Yo creo, casi lo mata. Y era internista. Gente, no hagan eso, por favor, ¿sí?
Bueno, ahora, como te mencioné, la arteria tibial posterior, ¿ok? Va a pasar por debajo, o mejor dicho, por encima del músculo aductor del dedo gordo, ¿ok? O separador del dedo gordo. Aquí tenemos, vamos a quitar este musculito, ¿ok? Y la arteria tibial posterior se divide en dos, en una que es medial, aquí podemos observar, y otra que es lateral. La medial, aquí podemos observar, se vuelve a dividir en una rama superficial y otra profunda, ¿ok? Estas se dirigen para el pulgar o el layus, ¿ok? Y ahorita vamos a poner un poquito de las arterias. Ahora, esta profunda es importante porque es anastomosa, obviamente pues con la arteria proveniente de las arterias metatarsianas plantares, que ahorita misma te lo voy a explicar qué son esas arterias plantares, ¿ok? A su vez, la arteria superficial también es anastomosa, pero en este caso con la arteria digital propia. Ya lo vamos a poder explicar de dónde salen esas arterias, ¿ok? Luego, vamos a quitar esa arteria porque si no, no vamos a hacer bolas. Entonces, como te mencionaba, aquí podemos observar que esta arteria, ok, quitamos este músculo, dado rama, que era una rama plantar medial, que se dividía en superficial y profunda, que se anastomosaban, después te dije, y una lateral. Esta plantar lateral podemos observar que da dos ramitas igual, ok. Una que se hacia medial para formar el arco plantar profundo. Recuerda, yo te mencioné, acordate. Yo te mencioné que el arco plantar profundo se formaba por una ramita que daba la arteria plantar lateral y por otra rama perforante que solo provenía del primer espacio metatarsiano, ok. Proveniente de la arteria metatarsiana dorsal, o Testil lo menciona como la primera arteria del primer espacio metatarsiano. Se va a la miércoles esos nombres. Listo. Ahora, este arco plantar profundo es este. Simplemente, pues, básicamente me va a dar las arterias metatarsianas plantares que se van a llegar a anastomosar, pues, como te mencioné, ¿no? Con estas arterias superficial y profunda y bla, bla, bla. Vamos a llegar a poner un poquito más arterias para poder observar que estas arterias plantares se continúan como arterias digitales, ¿ok? Y luego vamos a dirigirnos a este nivel, ¿ok? Para poder observar mucho mejor, ¿ok? Entonces a este nivel hay una anastomosis, podemos observar muy importante, vamos a ponerle huesito más. A este nivel hay una anastomosis muy importante perteneciente a la arteria, la rama profunda, la arteria plantar medial, y otra ramita que le corresponde a las arterias metatarsianas plantares. Se anastomosan creando pues la arteria digital plantar propia. ¿Ok? Esas son sus anastomosis plantares, porque recuerda que esa es la arteria digital dorsal propia que proviene pues básicamente de la región del dorso. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Nada más. Y básicamente eso viene siendo la anastomosis de estas arterias. No hay nada más que decir, gente. Ya hablamos de todas las arterias, arteria tibial anterior, tibial posterior, bla, bla, bla. A ver, ¿qué más nos estamos faltando? Ayúdenme, gente. A ver, vamos a chequear, ¿qué más? Gente, creo que eso es todo, gente, ¿ok? Entonces, vamos a dirigirnos ahora, ya hablamos de las arterias. Ya te vamos a ayudar un poquito con las arterias del pie, otra vez lo voy a volver a explicar para que te recordes un poquito. Aquí tenemos el profundo, como te mencioné, el arco plantar profundo, ahí está, dando sus ramitas. Y prácticamente nacía del arco plantar profundo. Voy a repetir todo lo que mencioné, gente. Ya. Vamos a dirigirnos ahora a las venas. Como te mencioné, te iba a explicar venas. Son dos venas, ¿ok? Superficiales y profundas. Empezando por las superficiales, ¿ok? Entonces, nos dirigimos a nuestro piecito. Entonces, ahí tenemos. Desde el pie, de la región de la pierna, siempre van a ser dos venas y una arteria. Es decir, la arteria tibial anterior con sus dos venas, ¿ok? Muy importante. Pero viene siendo una al nivel de la fosa poplitea. Aquí está. Aquí solo se forma una vena que es la vena poplitea. Mucho ojo. Desde la pierna hacia inferior son dos venas, pero en la fosa poplitea solo hay una vena, ¿ok? Que es la vena poplitea. Nada más, estamos hablando de las venas profundas, por si acaso. Bueno, pues esta vena poplitea se dirige, como podemos observar, hacia superior, convirtiéndose en la vena femoral. Y esto ya te mencioné, pero te lo voy a volver a repetir porque no quiero, pues, que tengas fallas en tu examen. Entonces, te voy a poner de nuevo ese hiato aductor. Recuerda que el hiato aductor o el hiato, el tercer aductor, era el punto donde la vena poplitea se convertía en vena femoral. ¿Ok? Listo. Ahora quitamos a estos musculitos y vamos a poder observar a la vena femoral en su trayecto. Entonces, la vena femoral está siguiendo hasta esta porción, ¿ok? Y va a llegar a un callado, a formar, conocido como el callado de la vena femoral. Sé que suena esto raro, el callado, porque ya que el término callado simplemente se le da para las arterias, pocas veces se le da a las venas, ya que el callado básicamente es cuando se dobla, y las venas, recordemos que no tiene resistencia a nivel histológico, sino las arterias son elásticas. Ese término en síntesis está mal implantado, pero bueno, había que mencionarlo, ¿ok? Entonces, esta arteria femoral tiene un callado, que es el callado femoral, ¿ok? A este nivel te mencioné que estaba relacionado con el ganglio de Cochlear. Y a este nivel, esta vena femoral es muy importante, ¿ok? Ya te lo voy a mostrar ahorita. Es muy importante, ¿por qué? Porque básicamente está perforando a una fascia, que ahora mismo lo vamos a poder chequear, ¿ok? Ahí está. Perforando específicamente a una fascia denominada la fascia cribiforme, ¿ok? Esa es la fascia cribiforme, lo perfora. Hace un espacio, esta fascia cribiforme, se le denomina el hiato de la vena femoral, ¿ok? Y ahí pues se da esta vena femoral. Lo siento, aquí vamos a poder quitar a la vena femoral. Y aquí tenemos al hiato de la vena femoral, ¿ok? Donde va a recibir a la vena safena, que ahora mismo lo vamos a chequear, ¿ok? Y luego esta vena femoral, que podemos chequearla acá, se va a continuar cuando pasa por este anillo, ¿ok? O se va a continuar como vena ilíaca externa. Ya, eso vendría siendo respecto a las venas profundas. Pasamos ahora a las venas superficiales. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón. Ya, gente.
Entonces, nos vamos a dirigir a las venas superficiales, ya explicamos las venas profundas, entonces nos dirigimos a las venas superficiales. Estas son más importantes, por si acaso, así que presten mucha atención, ¿ok? Entonces, tenemos que todo se va a originar, pues obviamente, desde esta parte, las arterias de las venas digitales, ¿ok? Tanto dorsales como plantales. Primero, vamos a la región dorsal, estas arterias digitales se van a formar las venas metatarsiales dorsales, estas me van a formar este arco, que es la red venosa dorsal del pie, junto pues con las venas digitales del dedo gordo, me forman la red venosa, esta red venosa hacia medial, primero vamos a ir, me va a llegar a contribuir a la vena, conocida pues como la vena safena interna o la vena safena magna, ¿ok? También se llama vena safena magna o la vena magna nomás. Esta vena magna, como podemos observar acá, recibe un colateral que le pertenece pues también a esa vena, se dirige hacia el superior, ¿ok? Como podemos observar acá. Y luego a esta vena safena interna, como podemos observar, se está dirigiendo hacia la parte interna, por algo se llama vena safena interna, ¿ok? Esta vena safena interna se dirige hacia la parte interna, luego va a subir, ascender, no hay tantas cosas que hablar. Recoge todo el drenaje venoso, tanto de la pierna, el cuádriceps, bla, 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 bla. Y va a ir a desembocar perforando a una fascia denominada la fascia cribiforme, que ya te estaba hablando un poquito de eso. La fascia cribiforme, donde hay un hiato denominado el hiato de la vena safena interna, donde en su profundidad se encuentra la vena femoral, razón por la que se puede llamar tanto como hiato de la vena femoral o hiato de la vena safena interna, ¿ok? Ahora esta vena safena interna, a este punto, recoge a varias venas que parece a la vena femoral, ¿ok? Conocemos a las venas pudendas externas superficiales, a la epigástrica superficial y a la circunfleja ilíaca superficial, ¿ok? Bueno, eso vendría siendo esa parte de esta vena. Ahora, hay algo muy importante aquí, que esta vena, esta red capilar venosa que le corresponde a la safena interna o magna, me va a formar una estrella, ¿ok? Conocida como la estrella venosa de Scarpa, ¿ok? Mucho ojo, la estrella venosa de Scarpa, esto es muy importante para cirugía, ¿ok? Muy importante, la estrella venosa del Carpa, te lo van a preguntar en internado, es muy importante, esta estrella venosa de Scarpa. Listo, gente, ahora pasamos a la vena, a la mierda casi digo, a la vena parda externa, ¿ok? Entonces, algo que quiero destacar acá es que la vena, ¿ok? La vena femoral, como podemos observar, en este espacio, vamos a delimitarlo, ¿ok? En este espacio, la vena femoral, que estaría en esta porción, tiene un gran espacio, podemos observar. Prácticamente ese ganglio que te mencioné, ¿no ves? Que era el ganglio de la región pubis interna, ¿ok? O como te mencioné, que también antiguamente se le denominaba el ganglio que se llamaba pues este ganglio interno, ya me olvidé, pero es epónimo, el inguinal interno, ¿ok? El ganglio inguinal interno, si te acordás, hacémelo recuerdo. Porque ya me olvidé. Entonces, a este nivel, mencionando pues a este nivel la vena, ¿ok? La vena tiene un espacio amplio porque a este nivel la vena se amplía gracias a las diferentes ramas que recibe de todo el miembro inferior y necesita pues amplitud. Es el espacio que contiene el anillo femoral en nomenclatura actual, ¿no? Ok. Mucho ojo entonces con eso. Ya. Ahora pasamos a la otra venita. Vamos a irnos inferior. Otra vena denominada, vamos a irnos inferior. Es la vena parda externa, ¿ok? Vamos a dirigirnos inferior y vamos a poder observar la vena parda externa. Ya me acordé, es el ganglio de Cochlear. Mira, mi cerebro, así nomás es el cerebro de un estudiante, gente. Entonces, aquí tenemos entonces a las ramas de la vena safena externa, ¿ok? Entonces, todo va a empezar, como te mencioné, también de las arterias dorsales, ¿ok? Luego de las arterias plantares. Mira, esta cosita se ve feito, ¿no? Pero bueno, así es nuestro pie. Luego estas arterias plantares me van a formar la red venosa plantar. Esta red venosa plantar se dirige pues básicamente hacia posterior para llegarme a contribuir tanto para formar la vena magna, ¿ok? La vena magna o safena interna. Y sobre todo contribuye a formar a esta vena, es decir, esta red plantar, más que todo forma la vena parda o la vena safena externa también se llama. Esta vena safena externa recoge todas las afluentes de toda la región posterior de la pierna, ¿ok? Y va a perforar específicamente a una fascia, que ahora lo vamos a poder observar, denominada la fascia de la celda posterior de la pierna, ¿ok? Aquí podemos observar perfora y termina en la arteria poplitea, ¿ok? Ahí está, arteria poplitea. Importancia clínica de esta vena safena magna es que aquí se pueden formar las varices, ¿ok? Muy importante, aquí se pueden llegar a formar las varices, así que presten mucha atención, ¿ok? Luego también hay algunas características, ¿ok? Proveniente a una enfermedad denominada la elefantiasis, que puede básicamente hincharse tu mano, ¿ok? Pero a esto me estoy refiriendo al drenaje linfático. Entonces, como te mencioné, la vena safena externa es el origen de las varices que se dan en las piernas. Cada vena va a estar acompañada obviamente por su vaso linfático. Y el vaso linfático más importante se encuentra en la región poplitea y se encuentra pues en la región inguinal, ¿ok? Entonces, no nos vamos a detallar mucho ya que eso le voy a dedicar un tema especial para los vasos linfáticos, así que no se preocupen, pero simplemente quiero recalcar que este ganglio, ¿ok? Denominado, como te mencioné, el ganglio de Cochlear, otra vez, ya no se me fue, el ganglio de Cochlear o el ganglio inguinal interno,
Es muy importante ya que es débil, como te mencioné, y básicamente cuando no se puede drenar bien la linfa, se puede dar la linfantiasis. El linfantiasis puede ocasionar que se hinche tu mano. En cambio, el edema es diferente. El edema solo se puede frenar, por ejemplo, con antidiuréticos, pero hablando de la linfantiasis no se puede frenar, ¿ok? Es muy importante eso referente al drenaje linfático. Bueno, los pies, por ejemplo, podemos hasta dejar de caminar si no se drena bien el drenaje linfático, y el más importante es el ganglio de, como te mencioné, de Cochlear o, ya te mencioné, ¿no? Inguinal medial. Gente, no hay nada más que decir de esto. Se extendió el video, yo sé, pero generalmente espero que les haya gustado, ¿ok? Bueno, nos vemos en un próximo videito. Se cuidan, hasta luego.